Buenas tardes, señoras y señores, una vez más. Como siempre les digo. Miren, estamos empezando ya ahora mismo el capítulo 27 y vamos hoy a acompañar a Pablo en su complicado viaje camino a Roma. ¿Recuerdan la última vez que siempre les hago un resumen anteriormente de lo que ha pasado en el capítulo anterior? Estábamos con Pablo y el rey Herodes Agripa II, el cual finalmente, después de haber oído a Pablo, pues de alguna manera lo que les decía el otro día, que se lo gana Pablo, porque fíjense que dice al final cuando acaba digamos, todo el boato y toda la comitiva se marcha, dice, podría quedar en libertad a este hombre. O sea, Herodes dice, este hombre podría quedar en libertad, no tiene nada que hacer, pero lástima que haya apelado al César. Siendo ciudadano romano y habiendo apelado al César, era necesario que fuese juzgado en Roma. Y eso es lo último que hicimos. Entonces vamos a ver hoy cómo empieza este viaje de Pablo, que se llama pues Camino a Roma, Camino de Roma. Vamos a rezar antes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena el corazón de los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, recuerden que tengo este canal, como siempre les digo, que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. Esta es la charla 117 o 118, si no me acuerdo, si no me olvido. Digamos que creo que es la 118. Y hoy vamos a ver lo que les acabo de decir, lo de Pablo y el camino de Roma. Siempre les digo lo mismo, que vayan para atrás, porque estamos acabando ya los Hechos de los Apóstoles y sí les recomiendo a las señoras y señores que están en los grupos que en lugar de pinchar directamente donde está la Virgen, que pinchen un poco más abajo en las letras azules, porque de esta manera les saldrá a la derecha una campanita azul. Y entonces, pues eso quiere decir que están suscritos. Si están en el grupo, no están suscritos. Ustedes reciben la charla cada semana. Pero si pinchan en donde está la campanita, pues me hacen un favor. Porque quiere decir que hay mucha más gente que lo ve y entonces se extiende más por logaritmos. YouTube lo extiende más. Bueno, pues vamos a empezar. Y recuerden también que tengo unos audios y que ustedes pueden escuchar a través de iVoox o Spotify o Amazon o las otras plataformas que hay. Pueden escucharlo a través de YouTube y a través de las plataformas que les acabo de decir. Bueno, pues empezamos como siempre, ¿no? Entonces, estábamos en esto y ahora vamos a ver qué pasa con Pablo. Dice, les leo el fragmento y luego iré poco a poco. Dice, cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros prisioneros a un centurión de la cohorte augusta, llamado Julio. Subimos a una nave de Adramitio que iba a partir hacia las costas de Asia y nos hicimos a la mar. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día arribamos a Sidón. Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Primero de todo, dice, cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, fíjense, ya entramos en la primera persona del plural, lo cual quiere decir que Pablo y fue acompañando Lucas fue acompañando a Pablo en este viaje. Por esta razón todo es tan minucioso y tan preciso, ya lo verán ustedes. O sea, Lucas, que es el autor de los Hechos de los Apóstoles y de su propio Evangelio, el Evangelio de Lucas, acompaña a Pablo hasta Roma. También va acompañado de Aristarco, nos dicen, le acompañaba Aristarco. Lo que no sabemos es si ellos fueron, digamos, en calidad de pasajeros privados en la nave o las naves que cogieron, o realmente fueron en calidad de esclavos, porque a todos los ciudadanos romanos les permitía llevar 2 esclavos. Entonces, a lo mejor ellos pasaron por esclavos, aunque no fueran tratados así, lógico, porque eran discípulos de Pablo. Entonces, fíjense que dice, entregaron a Pablo, o sea, primera persona del plural, nos embarcamos, con lo cual embarcásemos. Lo cual dice de mucho de Lucas, porque ya lo sabíamos, pero es que es un observador atento y un testigo ocular, o sea, un testigo que lo vio de primera mano.
y por lo tanto puedes verlo de primera mano y no fijarte mucho, ¿eh? Pero es que en realidad es lo que digo, anotó y fue un observador que se le quedó todo en la cabeza, no podía en estos momentos que yo les expliqué después del naufragio, no podía recordarlo todo por escrito, no lo apuntó, pero le vino todo a la cabeza, ¿no? Entonces, dice el texto, cuando se decidió que nos embarcásemos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros prisioneros a un centurión de la cohorte augusta, llamado Julio. O sea, Pablo no fue solo, fue con otras personas, prisioneras también, que se iban hacia Roma. Entonces, el procurador Félix, ya dejó el tema al centurión. El centurión era, digamos, llamado centurión Julio, del cual sabemos muy poca cosa, y este centurión, claro, no era un centurión, es una persona que llevaba un jefe que llevaba unos 100 soldados, o sea, mandaba en 100 soldados. Por supuesto, esos 100 soldados no fueron en la nave. No sabemos cuántos soldados se decidió que fuesen con Pablo y el centurión, pero debían ser unos cuantos, pero no, desde luego, pues a lo mejor iban a 10, pero no 100, ni mucho menos. Él estaba al mando de 100, pero no fueron los 100 en el barco, ¿no? Entonces dice que, claro, este centurión se le encargó el trabajo a él, pero claro, el centurión no tenía ningún transporte especial para irse con Pablo y los prisioneros, de manera que debió esperar alguna embarcación que llegase hasta un punto, hiciese medio viaje, y luego tomar otro barco que llegase hasta Roma. Esto es lo que debieron hacer. Seguimos un poco. Dice, subimos a una nave de Adramitio que iba a partir hacia las costas de Asia y nos hicimos a la mar. Adramitio era un puerto que estaba en Asia Menor, lo que llamamos ahora Turquía. Entonces debió pensar esto, vamos a llegar costeando hasta Adramitio, que está más o menos, pues eso, cerca de lo que era antes Troya, el equivalente a Estambul hoy día, más o menos, aunque haya 200 o 300 kilómetros de diferencia, pero más o menos esto, para que se hagan una idea. Y eh, dice, y llegaron hacia las costas de Asia. Recuerden que Asia no es uno de los 5 continentes de ahora. Siempre se lo digo, Asia es una provincia romana en esa época. Y dice lo siguiente, dice, y nos hicimos a la mar. Bueno, entonces dice, estaba con nosotros Aristarco. Al otro día arribamos a Sidón. O sea, entonces, como costean, que es la forma de navegar, llegan a Sidón, que es el actual Líbano, que antes se llamaba Fenicia. Entonces, sí, les recuerdo como siempre, que lo digo muchas veces, pero es importante porque es que eran las 3 ciudades de Fenicia o actual Líbano que existen todavía y se pueden visitar, que son Tiro, Sidón y Biblos. Y otra ciudad o puesto donde hay muchas ruinas fantásticas romanas que se llama Baalbek. Ahora no se puede ir por la guerra, pero sí que en 2, 5 años o cuando puedan, como viaje, sí les recomiendo que vayan cuando haya paz, definitivamente. Podrá ser mucho tiempo o lo que sea, pero sí les recomiendo este viaje porque es interesantísimo. También puede ser un viaje religioso, fíjense, las dos cosas puede hacerse. Entonces, digamos que llegan, bueno, a Sidón, que allí había una comunidad cristiana. Y dice el texto, al otro día, o sea, se embarcan y al otro día ya llegan a Sidón. Dice, Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. O sea que el centurión Julio le permite al prisionero, que en realidad es ciudadano romano, ir a ver a esta comunidad cristiana que estaba en Sidón. Podemos pensar, digamos, que debido a qué, ¿cómo es que le tenía tanta libertad? Bueno, pues porque es que aparte de otras cosas, los romanos tenían cierta simpatía hacia los cristianos. Eran muy tranquilos los cristianos. Entonces veían la diferencia entre judíos y cristianos. Siempre, ya les digo que están cerca de la guerra judía, ¿no? Pero mientras los cristianos eran tranquilos. Y también hay que tener en cuenta que Julio, el centurión Julio, pues debió pensar que había mejor ser y tratar bien a este ciudadano romano, porque si, no es el caso de Pablo, pero si hubiera sido otra persona, a lo mejor más altiva, mejor dicho, y llegaban las noticias a Roma, una vez llegaran, de que había sido no tratado como a él le hubiera gustado, podría el centurión
correspondiente que hubiera sido, podría tener pues algún recargo o alguna una nota en su currículum, de tal manera que a lo mejor no pudiera extender. Por tanto, él trata muy bien a Pablo. Y también hay que tener en cuenta la providencia, no lo vean ustedes desde el punto de vista solamente narrativo, miren la providencia que hace que Pablo haya llegado hasta aquí y que por lo menos pueda ir a visitar a la comunidad de Efeso, de Sidón, porque es que para ellos fue un regalo enorme. O sea, ya no lo verían más probablemente, pero es que llegara Pablo y estuviese un día y medio con ellos o algo más, era algo inusitado. Claro, lo que hacían los comerciantes era, pues iban de costa a costeando, que es lo que les digo. Entonces, pues compraban mercancías y en el siguiente puerto vendían las mercancías. Y luego en el siguiente puerto compraban otra vez y vendían. De manera que era bueno para ellos ir parándose en distintos sitios. Y digamos, es lo que se hacía, ¿no? Simplemente decirles, aquí continuamos, dice, al otro día arribamos a Sidón, dice, y Julio se portó humanamente con Pablo y le permitió ir a ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Aquí, recuerden que Lucas escribe el evangelio suyo, el de Lucas, en griego. Entonces, aquí dice, le permitió ir a ver a sus amigos. Los cristianos se llamaban hermanos. ¿Por qué dice amigos? Pues porque un pagano no podía entender que si no eras consanguíneo, es decir, no eras hermano de verdad, o un primo, o lo que fuera, te llamasen hermano. O sea, un hermano unido por la fe, eso no lo concebían. Por eso él cuando escribe amigos, no escribe hermanos, porque hoy día actualmente también hay algunas comunidades cristianas en las que nos llamamos hermano o hermanito o hermana. Muchas no, pero muchas sí. O sea, que somos hermanos en Jesucristo. Y bueno, seguimos. Dice, partimos de allí y navegamos al abrigo de las costas de Chipre, porque los vientos eran contrarios. O sea, empezamos, O sea, bueno, ahora les explicaré, pero los vientos empezaban a ser contrarios y costeaban, Entonces tuvieron que costear la isla de Chipre. La isla de Chipre está enfrente de Siria, muy cerca de estar enfrente de Israel, el actual Israel. Pero por si no se lo imaginan, piensen en cualquier isla que hayan visto en algún mapa y vean que como el norte, piensen en el norte de una isla cualquiera, Mallorca o la isla que sea, y piensen que costeaban esa isla. Entonces, dice, bueno, partimos de allí y entonces dice, los vientos eran contrarios. Dice, atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos al cabo de 15 días, a Mira de Cilicia. Licia era otra provincia romana muy pequeña, pero tenía un puerto importante que era Mira. Les explico. La Roma pedía a las provincias que les surtieran de cosas que necesitaban, tanto trajes como joyas, como algo que tuviesen las provincias. En este caso, pues era trigo, ya verán. Entonces, pues, claro, normalmente, dice el texto, dice el texto, allí encontró el centurión una nave alejandrina, que navegaba a Italia y nos hizo subir a bordo. O sea, esta nave alejandrina, o sea, Mira, llegan hasta Mira, que es este puerto. Entonces allí encuentran una nave, dice alejandrina, es decir, de Alejandría. Alejandría es una ciudad que está al norte de Egipto. Esta nave iba cargada de trigo para Roma y además de 276 personas. Entonces ellos piensan, bueno, ya estamos de camino, nos vamos en esta nave. O sea, ustedes cuenten 276 personas que venían de allí, más toda la carga de trigo, más los prisioneros que iban con el centurión, más Pablo, más dos de ellos. O sea, era bastante gente más, o sea, debía ser una barca grande, un barco grande. Entonces seguimos hablando, dice, durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos a la altura de Nido. Como el viento no nos dejara entrar en puerto, ya empezamos con los problemas, navegamos al abrigo de Creta. Creta es una isla griega, por la parte de Salmonte. Y costeándola llegamos con dificultad a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual se encuentra la ciudad de Lasea. Tienen que saber varias cosas aquí. Y esto es, entre otras cosas, que
claro, viajar por mar era lo más barato, lo más económico y lo más rápido, porque no se podía traer trigo, por ejemplo, desde aunque no fuera, pues sí, se podía haber dado la vuelta y bien que hacían en Israel, se llevaba trigo hasta el Líbano, ¿no? Lo que antes era Fenicia. Pero bueno, es que hubiera sido un trayecto muchísimo más largo, o sea, era mucho más rápido ir con las naves, pero piensen que no había cartas de navegación y no había brújula. O sea que los marineros se basaban, digamos, en el reconocimiento que ellos tenían, porque siempre bajaban y subían esas costas, ¿no? En el reconocimiento que tenían de la costa, ¿no? Y entonces se aprovechaban digamos, del día. En cuanto amanecían empezaban a navegar. Y cuando ya anochecía, se metían en ensenadas o en puertos, porque era la forma de que no peligrara la nave. Claro, cuando ya iban a una isla, la cosa era más complicada. Utilizaban nada más los buenos meses del verano, de hecho. Ya les explicaré, ya les digo. Porque ahí sí que estaban perdidos. Yo les digo, no había brújula. O sea, para llegar a una isla, pues tenían que ver el sol y las estrellas y la luna. Entonces, claro, en una noche estrellada sí que se orientaban, porque sabían astronomía. Pero si no, en una mala noche todo es oscuro. O sea que no se navegaba hacia las islas si no hacía muy buen tiempo. En esa época, siglo I después de Cristo. Eran 4 meses, desde el 27 de mayo hasta mediados de septiembre, más o menos. O sea, entonces, la gente se animaba, a pasados mediados de septiembre, se animaban, digamos, digamos, hasta mediados de octubre, o, vamos, era una locura navegar hasta mediados de noviembre. O sea, incluso a principios de noviembre y era peligroso. Pero bueno, eran 2 meses que si se animaban, se animaban. O sea, todavía había algunas naves que se animaban. Entonces, durante todo este tiempo, hasta mediados de marzo, hasta el 10 de marzo, 11 de marzo, una cosa así, se paraba toda la navegación. Y entonces se reponían las naves y se reparaban y todo esto. Y luego empezaban a navegar otra vez a mediados de marzo hasta, bueno, en adelante. En realidad, 4 meses buenos eran del 27 de finales de mayo hasta septiembre. Esto es lo que era. Claro, aquí, ahora verán, porque resulta que dice el texto, sigo, dice el versículo 9 del capítulo 27, versículo 9, dice, bueno, aquí antes te ha dicho que dice que llevaban 15 días ya de atraso, no, o me lo dirá después, dice, había transcurrido bastante tiempo y la navegación era ya peligrosa, pues incluso había pasado el ayuno. ¿Esto qué quiere decir? Pues miren que el ayuno es la fiesta del Yom Kippur. El Yom Kippur es la fiesta de la expiación. La fiesta una de las grandes fiestas judías, es decir, era un día en la que los judíos expiaban y expían, ¿no? Todos los pecados que han cometido en un año. Entonces se purifican todos y se entiende que quedan libres las personas de todos los pecados delante de Yahvé Dios. Bueno, ese día se ayuna, no se trabaja, es un día de descanso, se decretó siempre, o sea, para siempre, o sea, el Yom Kippur era para siempre. Y si a ustedes les interesa esta fiesta, la pueden encontrar en el Levítico, en el libro del Levítico, en la Torá. Recuerden Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pues en el Levítico, en el capítulo 16, está toda la explicación de la fiesta de la expiación, la fiesta del Yom Kippur. Bueno, aquí me paro para ver lo que pasó y la semana que viene les explico el naufragio realmente. Sí que les voy a hacer las preguntas de rigor, las que suelo hacerles siempre. Una pregunta sería si yo vivo con ilusión la misión que Dios me ha encomendado. Seguro que me ha encomendado una misión. Si no sé cuál es, que la averigüe. Y una vez la tengo localizada, ya sea ayudar o ya sea ser más amable o ya sea estar con gente mayor, cosas del carácter o cosas
Tu misión puede ser perfectamente el ir limando asperezas con respecto, ya les digo, al mal humor, por ejemplo. Entonces, que tú no puedes solucionar solo, tiene que solucionarlo el Señor. Es algo que tienes que ir pidiendo para que Dios te ayude. Y un día te encuentras que no tienes mal humor. Ya lo verán. Entonces, y una cosa es, si vivo con ilusión esto, o sea, si una vez tengo localizada, ya les digo, la misión, bueno, me hace ilusión porque verdaderamente está muy determinada la misión, es a educar bien a mis hijos, bien en la fe, por ejemplo. Bueno, pues Dios me ha dado esta misión, no a todo el mundo se le da. Otra pregunta es, ¿cómo es mi vida de fe? O sea, ¿cómo vivo la fe yo? ¿Tengo relación con Dios bueno, voy tirando? ¿Tengo confianza en Él? ¿Confío en todo lo que rezo funcionará? ¿Tengo suficiente confianza como para pensar que Dios me va a dar lo que yo le pido? Tanto para mí como para los demás. Y si tengo relación con Él, sobre todo. Es decir, si rezo, pero ¿de qué forma rezo? Y luego otra pregunta sería, una importante realmente, es si inoportuno a los demás. Si soy una persona inoportuna. Que nos analicemos. Bueno, pues los espero la semana que viene, si Dios quiere. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.